de la materia terapéutica vegetal. La terapéutica vegetal, la palabra terapéutica proviene del griego terapeuin, que significa cuidar, y el sufijo tico, que significa relativo. Es decir, que la palabra terapéutica significaría lo relativo al cuidado, ¿sí? Con eso se trató de asemejar al cuidado de la salud, y por eso terapéutica se considera que es el tratamiento de las enfermedades, tanto en medicina como en veterinaria o en fitopatología. Además de tratarse de enfermedades, en el caso de la terapéutica vegetal, de la protección de cultivo, como se denomina en algunas facultades esta asignatura, la terapéutica vegetal considera el tratamiento de todos los problemas fitosanitarios, estos problemas fitosanitarios que están causados por insectos, ácaros, roedores, por enfermedades o por malezas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en un ecosistema en evolución. Es decir, que un agroecosistema es un ecosistema que ha sido modificado por el hombre para sacar algún provecho. Es decir, que ese agroecosistema, que es un ecosistema en evolución, es más productivo pero más vulnerable. Ustedes seguramente deben recordar cuando vieron en ecología lo que significaba la sucesión primaria fue lo que llevó a un ecosistema a convertirse en un bosque, en un monte. Nosotros lo que hacemos para la producción agrícola es sacar ese monte, con lo cual el sistema va a entrar en una sucesión secundaria, que va a terminar nuevamente siendo un monte si no hacemos más nada. Lo que hacemos es sacarlo para transformarlo en un ecosistema productivo, que nosotros vamos a llamar agroecosistema, y si bien es más productivo, también es más vulnerable. Y solo se va a mantener en los primeros estadios de esa sucesión secundaria gracias al aporte de energía externa. Acá vemos en esta foto un cultivo, que en este caso sería soja, con la presencia de malezas. Los orificios que pueden ver son producidos por plagas, seguramente orugas defoliadoras. Vamos a tener la presencia de manchas que son producidas por ciertos tipos de enfermedades, muchas de ellas necrotróficas, ¿no es cierto?, como septoria. Todo esto ustedes ya lo vieron en sus respectivas asignaturas, en fitopatología, en zoología. Y cuando tenemos ese conjunto de malezas, enfermedades, insectos, ácaros, roedores, vamos a hablar que tenemos un problema fitosanitario. Y la solución de este problema fitosanitario debe conducir a un profesional a identificar in loco y a expedirse sobre la acción correspondiente. Uno habla de esta situación in loco para significar que debe ser in situ, en el lugar. No, uno no podría, lo que sucede muchas veces, te hacen un llamado telefónico y te dicen, mira, tengo este problemita. No, uno lo que tiene que hacer es una acción correctora basándose en criterios ecotoxicológicos, ¿sí? Entonces, de esta forma, vamos a considerar que ustedes, futuros ingenieros agrónomos, van a ser gestores de ambientes naturales. Y entonces, la acción correctora, en este caso, debe ser tomada de la forma más criteriosa posible. Dentro de ese problema fitosanitario y lo que sería la terapéutica, es decir, lo relativo al cuidado, en este caso como es una terapéutica vegetal, el cuidado de ese vegetal, lo vamos a poder hacer de diversas formas. Métodos legales, por ejemplo, existen leyes de qué se puede hacer o qué no se puede hacer, el transporte de mercadería, en los lugares donde se puede cultivar, ¿no es cierto? Esto son cuestiones legales. Vamos a suponer por qué hacemos papa semilla en valles de altura, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, tenemos en Catamarca Las Estancias, nosotros tenemos acá en Tucumán Tafí del Valle. ¿Por qué se hace la papa semilla ahí? Porque debe tener una menor cantidad de presión de virus
Y así vamos a catalogar las papas de acuerdo a la cantidad del porcentaje de virosis que se encuentra, ¿no? Entonces vamos a tener papa fundación, registrada, certificada, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿por qué se autoriza a hacer papas semillas en esos lugares? Porque hay una menor presión de pulgones, que son los transmisores de ciertas virosis como PBI, ¿no es cierto? O PLRB. Bueno. Podemos tener métodos culturales. Dentro de los métodos culturales podría ser el uso de variedades resistentes. Es decir, que uno lo que primero debería buscar es si tiene cierta resistencia a ciertas enfermedades o ciertas plagas. Otros métodos culturales, por ejemplo, sería la incorporación del rastrojo, la destrucción del rastrojo, la poda, ¿no es cierto? Son métodos culturales. Después tenemos métodos biológicos, como sería el uso de organismos que controlan a las plagas. Y así vamos a tener, por ejemplo, lo más conocido sería el control biológico, con liberación posiblemente de predadores o parasitoides, pero también algunos métodos, como sería el método genético, que se utiliza la técnica del insecto estéril. Tenemos métodos físicos, como podría ser la aplicación del calor, frío o radiación, que sería el método físico para el manejo de los problemas sanitarios. Y después tenemos el método químico. El método químico, que está basado en el uso de plaguicidas, es un método antiquísimo, tiene más de 1000 años de historia. En el principio se utilizaban productos naturales, tal como se lo obtenía, el azufre, el arsénico. Algunos extractos de vegetales, como sería lo que se llamaba el polvo persa, porque venía de la zona del Cáucaso y que se trataban los piojos, que es el piretro que se obtiene de flores del crisantemo y que después, por ciertas modificaciones, se logra hacerlo sintéticamente con lo que se llamó los piretroides, ¿sí? Esa es la lucha química que está basada en que es rápida, efectiva y económica, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener una estrategia del control de plaga, que sería el conjunto de medidas o previsiones adoptadas para alcanzar un objetivo? Esto implica conocer los problemas a controlar e implica conocer y seleccionar las herramientas disponibles para alcanzar el objetivo. Vamos a ver qué significa esto. Implica conocer el problema a controlar. Es decir, que el manejo de plaga va a tener unas bases biológicas para el manejo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es mucho de lo que ustedes ya vieron en materias como zoología agrícola, como fitopatología. Por ejemplo, en zoología uno podría decir, bueno, mi problema es de un coleóptero que ataca el cultivo de soja. Bueno, entonces veríamos quién es la especie, de qué se trata, y entonces podemos decir que dentro del complejo del picudo teníamos Promecops, Esternecho o Rizomato. Entonces vamos a seguir avanzando con ese conocimiento del problema a controlar. Vamos a saber que es una plaga univoltina, o en el caso de las enfermedades, que cuando tienen un solo ciclo, hablamos de que son monocíclicas, ¿no es cierto? Como podría ser una rizoctonia. Esto ustedes ya lo vieron, por eso son las bases biológicas para el manejo de plaga. Cuando tenemos una plaga que tiene un solo ciclo, una sola generación en el año, entonces nosotros vamos a poder depender del manejo en cuanto al inóculo inicial. Entonces, de acuerdo a ese inóculo inicial, podemos hacer una rotación de cultivo con algunos cultivos que no sean afectados por esas enfermedades o por esas plagas, con lo cual dentro del lote vamos a producir una disminución de la cantidad de activo presente, de la cantidad de individuos presentes, de la cantidad de inóculos de enfermedades presentes. Con eso, al bajar el inóculo inicial, lo que estamos haciendo es partir de una menor cantidad de inóculo, y como tiene una sola generación al año, podríamos decir que no vamos a llegar a los niveles de daño económico que me puedan causar un efecto. Después teníamos las plagas o enfermedades que tienen varios ciclos y que ustedes conocían como policíclicas, en el caso de enfermedades, o polivoltina, en el caso de las plagas. Muchas plagas pueden hacer una generación en 20, 25, 30 días. Algunos acros que hacen generaciones muy frecuentes, es decir, que cada 15 días hay una nueva generación. Imagínense un cultivo
que está 3 meses en el campo, ¿no es cierto? Estamos hablando de 90 días, y si en un mes tiene 2 generaciones, estamos hablando que se van a producir 6 generaciones durante ese cultivo. Y cada generación siguiente va a ser mayor que la anterior, por lo tanto vamos a llegar a niveles muy altos, con lo cual el tema no sería tanto el inóculo inicial, sino más bien bajar la presión de las poblaciones con alguna táctica de control. ¿Qué más podemos hablar sobre conocer los problemas de controlar? ¿Qué órgano de la planta está atacando? ¿Cuánto incide en el rendimiento? ¿Cuál es la exposición de la plaga? ¿No? Entonces, por ejemplo, si hablásemos de rizomato, entonces diríamos que son insectos que no les gusta mucho el calor, por eso durante las horas de mayor insolación, de mayor temperatura, normalmente van a estar en la parte baja de la planta, en el suelo, tapándose con el rastrojo, de manera de evitar grandes temperaturas que pueden afectarlo, ¿sí? Esto es importante porque si nosotros conocemos esto, después cuando usamos las herramientas, vamos a ver que si hacemos un control químico y estamos aplicando a una hora inapropiada, que sería en este caso la hora de la siesta, al mediodía, porque la temperatura es más alta, no nos vamos a encontrar con el insecto dentro de la planta que estamos pulverizando, sino que va a estar cubierto en otro lugar. Las babosas, los caracoles, por ejemplo, que también son muy susceptibles a la deshidratación, normalmente van a estar muy protegidas, generalmente salen a la noche, suben a la planta y se alimentan, con lo cual tenemos que tener esas consideraciones para el momento en que vamos a hacer el control o cómo vamos a hacer el control, ¿sí? Sigamos con esto y vamos a poner otro ejemplo, una plaga que podría ser, ustedes capaz que lo vieron en algunos jardines, el bicho bolita. Bicho bolita es un artrópodo, pero es un crustáceo. Entonces, dentro de los artrópodos que teníamos los arácnidos, los ácaros, las arañas, todos estos insectos que tienen 8 patas. Después tenemos los insectos que serían los animales de 8 patas. Los insectos que tienen 6 patas, ¿no es cierto? 3 pares de patas. Después teníamos dentro de los artrópodos tenemos los crustáceos, ¿no? Y dentro de los crustáceos está el bicho bolita. ¿Cuál es la diferencia? Que no respiran por espiráculos, sino que respiran a través de tráqueas, ¿no? Entonces, lo que necesitan es lo que tienen es una respiración que ellos van a poder, branquias, perdón, lo que van a poder hacer es extraer el agua, el oxígeno del agua. Por eso se recubren con una fina capa de agua y de esta agua le sacan el oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca lo van a ver en lugares muy expuestos al sol, que los vaya a producir una deshidratación porque van a terminar muriendo. Entonces, normalmente lo van a ver muy oculto en la materia orgánica que están comiendo, también se alimentan de plantas, así que siempre van a estar ocultos. Sería muy difícil hacer una pulverización. Entonces nosotros tenemos que usar una metodología de atraer a esa plaga hacia el tratamiento que nosotros queremos hacer. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la generación de un sebo, es decir, una sustancia que sea un atrayente y ponerle una sustancia tóxica de manera que cuando lo consuma se muera. Bueno, esto sería la implicancia de conocer los problemas, como les digo, ustedes ya lo vieron en zoología agrícola o en fitopatología. Ahora bien, implica conocer y seleccionar la herramienta disponible para alcanzar el objetivo. Por eso, a mí me gusta ver mucho este cuadro, donde vamos a ver las relaciones que existen de la terapéutica con todas las otras asignaturas que ustedes ya vieron. Entonces vamos a ver que nos relacionamos con la agricultura. Dentro de la agricultura vemos los problemas fitosanitarios, lo que citábamos recién, la fitopatología, la zoología, vemos las plagas animales, enfermedades, las malezas. Vemos la ecología, vemos la relación con el ambiente. Nos relacionamos con la ingeniería ya que tenemos los equipos de aplicación, ustedes vieron la pulverizadora, la atomizadora, vieron las distintas herramientas para realizar un tratamiento químico, ustedes lo vieron en maquinaria. Acá vamos a ver un poco, ustedes llegaron a todo lo que es la máquina, el depósito, la bomba, las conexiones, y va a terminar en un artilugio para producir una
una división de esa masa líquida en gota, que es lo que llamamos boquilla. Ahora vamos a ver bien qué es lo que pasa desde que sale de esa boquilla hasta que llega al objetivo, donde la gota esta está sometida a ciertas condiciones ambientales adversas. No vamos a relacionar con la legislación, ya que nosotros en terapéutica, como en todos los aspectos, debemos ir una serie de normativas, es decir, que debemos ver las normas que regulan una aplicación de plaguicidas, el manejo de plagas. Esto ustedes van a tener una clase particular que es normalización, donde vamos a ver leyes, existe la ley de agroquímico. Ustedes como ingeniero agrónomo van a ser gestores, les decía recién, de ambientes naturales, y van a tener que tomar una decisión y van a tener que hacerse responsables de esa decisión tomada, y por eso dentro de la legislación, por ejemplo, la ley, tenemos una ley nacional que es muy vieja y la se estará tratando de modificar, y una ley provincial que está en vigencia, donde ustedes van a necesitar hacer una receta fitosanitaria con la recomendación de la prescripción de lo que quieren realizar. Nos vamos a relacionar con la medicina en cuanto a la toxicidad, a la seguridad, al uso de antídotos. Por ejemplo, ¿qué pasaría con cómo es el tratamiento de un intoxicado? En el caso de, supongamos, se intoxicó con un insecticida fosforado, que por ahí ustedes ya alguna vez sintieron algo. Por ahí capaz que uno le dice paratión y le suena, oh, paratión, sí. Bueno, paratión ya está prohibido, pero tenemos un conjunto de insecticidas fosforados que son neurotóxicos, es decir, que afectan el sistema nervioso. Y entonces vamos a tener un antídoto por las dudas haya una intoxicación, ya sea por un accidente, por un intento de suicidio. Pero nosotros sabemos qué antídoto tenemos que proporcionar a esa persona para que, o cuáles son los tratamientos sintomáticos, es decir, los tratamientos de los síntomas hacia una persona. Nos vamos a relacionar con la economía, ya que tenemos que ver los límites de daño, el costo-beneficio de realizar una aplicación, que eso termina siendo lo que ustedes van a ver mucho más en detalle en esta materia que nos acompaña, que es manejo integrado de plagas, donde van a ver los umbrales de daño económico. Un umbral de daño económico, también llamado cero económico, es un equilibrio entre lo que la plaga me consume, es decir, cuánto es la pérdida y cuánto es el costo de controlarla. Ese sería el umbral de daño económico. Nos vamos a relacionar con la físico y química. Uno a veces se acuerda de cuando era estudiante, ¿no? Y decía, uy, ¿para qué estamos estudiando? Todo esto de la fuerza de Van der Waals y la constante ionización, la teoría de ácido base de Arrhenius, Brewster-Lowry, y bueno, todo tiene un porqué cuando se realiza un programa de una carrera, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, y vamos a ver mucho de esto en la clase de hoy, por qué la formulación, también más adelante cómo es el metabolismo de los procesos que se producen, los procesos de oxidación, los procesos de hidrólisis, cómo se maneja el tema de residuos, porque nosotros cuando aplicamos un producto, el producto tiene que hacer el control de la adversidad fitosanitaria, pero después tiene que descomponerse de manera de tratar de dejar la menor cantidad de residuos posible. Y entonces vamos a ver en algún tema más adelante cuántos son los límites máximos de residuos, cómo se determinan a partir de la ingesta diaria admisible, ¿no? Es decir que nos relacionamos con un montón de asignaturas, ¿sí? Esto que le refería recién con las bases biológicas, ¿no? Que sería el primer cuadro que tenemos arriba, donde dice plaga cultivo, identificar a la plaga, cuál es la ubicación en la plaga, cuál es la ubicación en la planta, cuál es el hábito alimenticio, de qué se alimenta. Recién le decía un poquito, les comentaba, bueno, teníamos picudos, ¿no? Y teníamos tres tipos de picudos. Teníamos promeco, que lo que produce es un festoneado de la hoja, es decir, que come los bordes de la hoja. Y teníamos esternecho, que normalmente se ubican en el tallo, porque se alimenta del tallo y ahí va a poner los huevos también. O teníamos rizomatus, que el adulto se alimenta de tejidos tiernos, de meristemas, pero
en la etapa reproductiva va a poner los huevos en las vainas, ¿no es cierto? En la parte exterior de la vaina van a hacer la larva y se va a introducir a esa vaina y se va a alimentar del grano. Entonces, ¿cómo es el daño que nos puede producir cada uno? ¿Cuál es el tiempo de exposición de la plaga? ¿Cómo es la movilidad? ¿Cuál es el índice de área foliar de una planta? Porque una larva, dos larvas, tres larvas, cuatro larvas, ¿cuánto es el umbral de daño económico? Bueno, además de eso tenemos que ver cuánto es lo que nosotros necesitamos del cultivo, es decir, ¿por qué el índice de área foliar? La hoja constituye una fábrica de fotosintato, que es lo que a nosotros nos interesa producir. Entonces, por ejemplo, si ustedes estuviesen en el cultivo de soja, van a ver que, bueno, estaría entre 3,7, 3,8, podríamos decir 4, el índice de área foliar, que significa que tendrían que tener la superficie de 40.000 metros cuadrados en una hectárea, y con eso está asegurado el rendimiento. Si tienen mucho más de ello, es como cuando uno dice la planta se está yendo en vicio, y entonces no importa que la plaga coma un poquitito más. ¿Cuál es la velocidad de crecimiento de esa plaga? ¿Cuál es la velocidad de crecimiento de la planta? ¿Cuál es la estructura de la planta? ¿Cuál es la separación entre surcos? ¿Cuál es la plasticidad en el rendimiento? Porque, por ejemplo, en el cultivo de soja ustedes tienen que es muy plástica. Si una planta muere, la planta de la par compensa en rendimiento. En el caso de maíz es más difícil. Si una planta de maíz muere, la planta de la par no compensa. ¿Cuáles son los componentes del rendimiento? Es decir, que sería toda la parte biológica. Si nos vamos a la parte izquierda, al costado izquierdo, vamos a ver qué dice el producto. ¿Cuál es la vía de ingreso del producto? ¿Cuál es la vía de ingreso dentro del insecto? ¿Cuál es la vía de ingreso en el hongo, en la planta, en una maleza? ¿Cuál es la persistencia de ese producto? ¿Cuál es la residualidad? Si yo estoy aplicando un producto al suelo que sea residual, es decir, que estoy aplicando un herbicida preemergente, por ejemplo, va a durar un determinado tiempo controlando las distintas cohortes de la maleza, ¿no? Entonces podemos decir que dura 30 días, 40 días, 45 días, 50, 60 días. Entonces eso sería la persistencia del producto. ¿Cuál es el movimiento en la planta? ¿Tiene movimiento o no tiene movimiento? ¿Es sistémico, es de contacto? Es traslaminar, es decir, que si nosotros aplicamos sobre el haz de la hoja, puede llegar hasta el embés. Es sistémico por xilema, es decir, que tiene un movimiento ascendente y dentro de la hoja hacia los bordes, o es un movimiento floemático, es decir, hacia puntos de crecimiento, es decir, que de la hoja, siguiendo el flujo de hidrato de carbono, puede ir hacia una yema, puede ir hacia una flor, a un fruto, puede ir a un rizoma, a una corona. Entonces, eso nos interesa para ver qué producto usar para determinados controles, ¿sí? El producto tiene presión de vapor, es decir, es volátil. ¿Cuál es el modo de acción? ¿Cómo actúa sobre una plaga? Sobre un insecto, por ejemplo. Debe ser ingerido, puede ser por contacto, es decir, que solamente con que llegue a la piel del insecto penetra, o puede penetrar por el intercambio respiratorio, es decir, que el producto es volátil y entonces es de inhalación y entonces va a penetrar por los espiráculos y va a ir directamente a la célula. ¿Cuáles son los aditivos que se necesitan? ¿Cuáles son los coadyuvantes? Después tenemos que ver cuál es la maquinaria que vamos a utilizar, cuál es el volumen de caldo, cuál es la tasa de aplicación. En este sentido, y bueno, yo le estoy dando un anticipo de cada cosa, pero todo esto ustedes lo van a ver más adelante en cada una de las clases que tengamos de terapéutica vegetal, ¿sí? Es decir, porque vamos a tener varias clases de dispersión de plaguicidas. Entonces, el volumen de caldo, ¿cuál sería el volumen del caldo? Sería como pensar si a mí me duele la cabeza y entonces tengo que tomar una aspirina, ¿sí? Entonces tomo la aspirina y ¿con cuánto de agua la toma? Eso no viene prescripto con cuánto agua tomar, mientras yo tenga que poner la dosis correspondiente en el lugar que corresponde. Entonces yo tomo y posiblemente no tengo problema en tragar la aspirina, entonces la pongo en la boca, hago así, ya está, la tragué. Entonces en el campo vamos a hablar de que eso es ultra bajo volumen. O puede ser que tomen con un poquitito así de agua, con medio vaso de agua, con el vaso lleno. Bueno, esto es lo que vamos a ver cuando veamos las clases de dispersión. ¿Qué son los factores que debemos considerar para que la aplicación sea eficiente de un producto que de por sí ya es eficaz?
Bueno, ¿cuáles son la cobertura? Entonces ahí vamos a ver la eficiencia, cuál es el tamaño de gota con la que estamos trabajando, cuáles son las presiones, cuál es el tipo de boquilla, cuál es la velocidad de trabajo. Y después vamos a ver todo en un ambiente, porque el ambiente es variable. Y entonces el comportamiento tanto de las plagas como de las herramientas que estamos usando para controlar la plaga van a depender de ese ambiente. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un cultivo granario, el cultivo de soja, que se puede hacer desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte de la provincia de Salta, ¿no es cierto? El departamento de Rivadavia, el polo de calor en la Argentina. O podemos tener lugares mucho más frescos. Entonces, yo tengo una oruga defoliadora. Entonces vamos a poner que tengo anticarcia gematálica, que es la oruga de la leguminosa, por lo tanto tengo anticarcia en el cultivo de soja. Y voy a hacer un tratamiento con un piretroide, por ejemplo. ¿Sí? Hace rato hablábamos del piretro, que es un neurotóxico, que venía del crisantemo y que después se lo hizo sintético y entonces tenemos los piretroides. Bueno, estos piretroides, que posiblemente los nombro porque ustedes tengan contacto con estos productos ya en el hogar, porque hay muchos productos de estos que son domisanitarios, tetrametrina, ¿no es cierto? Que ustedes agarran un aerosol en la casa para matar mosquitos, moscas. Bueno, esos son piretroides, ¿sí? Entonces se van a aplicar un piretroide en el campo. El producto, nos fijamos en el margen izquierdo y dice vía de ingreso. Va a ser de contacto en la piel, porque son productos muy lipofílicos, ¿sí? Por eso ustedes lo ponen en el ambiente y ustedes van a ver que el insecto lo toca y se cae. ¿Sí? Es decir, que tiene un efecto knockdown. ¿Esto por qué? Porque penetra por la piel, porque son productos muy lipofílicos, ¿sí? Es decir, que tienen mucha afinidad con las grasas. Entonces va a penetrar por la piel, es un neurotóxico, ¿sí? ¿Tiene persistencia? No, no tiene persistencia. Bueno, ¿tiene movimiento en la planta? No, no tiene movimiento en la planta porque es un producto de contacto. Ya lo vamos a ver por qué, todo esto. Entonces, el producto ingresó por piel. Pero una vez que entra un xenobiótico, que en este caso es este producto insecticida, xeno, ¿no es cierto? XENO, ¿no? ¿Qué significa? Lo extraño, ¿sí? Por eso, ustedes vean que las palabras se asocian, ¿no? Con su significado. ¿Ves? Cuando uno dice es xenófobo, es decir, ¿qué quiere decir? Que tiene fobia, que tiene una repulsión hacia lo extraño. Bueno, un xenobiótico es algo extraño a la vida, por eso entró este producto y cuando entra va a ser atacado por enzimas que tiene el insecto. ¿Sí? Ha entrado algo extraño y entonces manda enzimas, dentro de esto las enzimas oxidasas, que van a tratar de degradarlo ese producto. Si lo terminan de degradar, el insecto se va a salvar y si no lo degrada el insecto se muere. Entonces, en esta lucha donde estamos con una herramienta que es el insecticida y las enzimas degradativas, y las enzimas son sustancias que catalizan una reacción. Y cuando mayor es la temperatura, mayor es la catalización de esa reacción. Es decir, que si le pongo ese insecticida en tartagal, que hace mucho calor, entonces voy a tener que las enzimas van a actuar mucho más rápido y por ahí el insecto se salva. Si lo pongo en el sur de la provincia de Buenos Aires y está mucho más fresco, seguramente las enzimas actúan mucho más lentas y entonces, por lo tanto, el insecto se va a morir. Fíjense cómo la misma recomendación en un lugar puede funcionar y en el otro lugar no va a funcionar. Porque si no, esto sería muy fácil. Lo único que necesitamos es un gurú que dé las indicaciones para que todo el mundo haga exactamente lo mismo. Y cuando yo les dije que las decisiones deben ser tomadas in loco, que ustedes van a ser gestores de ambientes naturales, y es decir, que dentro de esa gestión, y la gestión es las medidas que uno toma para que las cosas sucedan.
Es decir, que ustedes como gestores van a necesitar que las cosas sucedan, que un cultivo crezca sano, que un cultivo proporcione un rendimiento apropiado, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de esto, para que funcione, vamos a ver cuáles son las condiciones ambientales, cuál es la temperatura, cuál es el viento, cuál es la humedad relativa, que es muy importante. ¿Hay inversión térmica o no hay inversión térmica? ¿Cuál es la luminosidad con la cual estamos trabajando? ¿Sí? Entonces tenemos que dentro de toda la metodología de control de plaga teníamos los plaguicidas. Y dentro de estos plaguicidas que pueden ser naturales, ¿sí? Como pueden ser rotenona, que es un insecticida que se extrae de las raíces de una leguminosa, puede ser piretro, que se obtiene del crisantemo, la nicotina, que se obtiene de la planta del tabaco, de una nicotiana. Pueden ser productos como la ciractina, que es del paraíso. Bueno, tenemos productos que son naturales. Muchos de esos productos naturales después llegan al laboratorio y se le hacen una serie de modificaciones para aumentar la toxicidad, para aumentar la residualidad. O bien, a partir de la química, se van obteniendo productos químicos, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos o cómo ve la sociedad el uso de productos químicos? Es decir, esto es la muerte misma y entonces ponen ahí glifosato, el nuevo genocida, ¿sí? Esa es una visión, ¿sí? Porque acá podríamos decir eh, cuál es la ideología de cómo están tomando parecida o no, ¿no? Pues entonces, esto por ahí son dogmas, es decir, creencias que se toman sin un basamento científico, ¿sí? Vamos a ver que podría ser eso, o puede ser esta gráfica, esta propaganda que salía en el Time Magazine en el año 1947. ¿Sí? Dice, DDT is good for me. El DDT es bueno para mí. ¿Sí? Pero no solo lo canta la señora, lo canta la manzana, el perro, la vaca, la papa, la gallina. Todos cantaban DDT is good for me. Pero le pongo esta propaganda. Porque esta se antepone a la anterior propaganda donde todo era malo y veneno. ¿Sí? Y acá es como que están todos felices porque es bueno el DDT. Justamente lo pongo al DDT porque es donde comenzó este, esta historia de los plaguicidas orgánicos de síntesis. El DDT es el primer producto, el primer insecticida orgánico de síntesis, que se había descubierto en 1890 por ahí, pero se descubrió las propiedades insecticidas en 1939 por un investigador alemán que se llamaba Paul Müller. Paul Müller descubre las propiedades insecticidas del DDT y le dieron el premio Nobel. ¿De qué será? Premio Nobel de Medicina. Descubre un veneno y le dan el premio Nobel de Medicina. Vamos a situarnos en el tiempo. Vamos a situarnos en ese momento, en el año 1939, donde estábamos en guerra, donde la Segunda Guerra Mundial se llevó muchas vidas, pero más vida que las mismas bombas o que las mismas balas, se lo llevaron los piojos. Había una enfermedad que era el tifus. Dicen que el ejército alemán fue derrotado por el general Frío cuando fue a Rusia. El frío contribuyó a la derrota del ejército, pero quien mató a los soldados alemanes fue el tifus. Dos niñas emblemáticas, Ana Frank, ¿no? Ustedes seguramente la escucharon eh, por su libro, el libro de Ana Frank, ¿no? El diario de Ana Frank, ¿no? Estas dos niñas, tanto ella como su hermana Rebeca, murieron de tifus. El tifus es transmitido por un piojo. Dentro de los piojos teníamos el pedículus capitata capitata, ¿no es cierto? El pedículus corporis y el tirus pubis. Bueno, el pedículus corporis transmite una enfermedad que es el tifus, que termina matando a las personas. La gente en ese momento no podía estar cambiándose ropa ni bañándose, vivían en una trinchera, es decir, no
no tenían a disposición un baño todos los días ni cambiarse por una ropa limpia. Entonces, el piojo causó estragos y millones de muertes. El DDT es una sustancia tóxica, tal vez tan tóxica como pueden ser los piretroides. Si bien está prohibido mundialmente, la prohibición radica más que nada en su amplísima residualidad. Es decir, que es un producto que no se degrada fácilmente en el ambiente. El DDT sirvió para matar los piojos, sirvió para matar las plagas transmisoras de enfermedades, como puede haber sido la malaria. Es decir, que se usó para el tratamiento de mosquitos. Y el mosquito, allá por el año 1970, la malaria estaba prácticamente erradicada. Y en el año 1970, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos decide prohibirlo el DDT. Y esto llevó a que todo el mundo lo prohíba. Y no está mal que se lo prohíba porque tiene una residualidad muy grande en el ambiente. Pero la prohibición del DDT, que era con que se controlaban los transmisores de malaria, hizo que la malaria pase de ser una enfermedad prácticamente erradicada a 800 millones de enfermos con 4 millones de muertos al año. Es por ello que a don Paul Müller le dieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de las propiedades insecticidas del DDT por la vida que salvó. ¿Es una sustancia tóxica? Es una sustancia tóxica. ¿Sí? Por eso es que científicamente deberíamos discutir, y no dogmáticamente, de si está bien el uso de plaguicidas o no está bien el uso de plaguicidas. Decimos que es una sustancia tóxica, pero todo es veneno. Depende de la dosis. Esto lo decía el padre de la toxicología, un señor Teofrasto, un austríaco, que se hacía llamar Paracelso. Entonces, Paracelso quería decir junto a Celso, ¿no? Entonces, como un paradigma es junto a un ejemplo, ¿no? Y los paradigmas van cambiando. Los paradigmas se modifican. Si no, podríamos decir que nuestro sistema agrario en la Argentina se hacía con una labranza convencional, es decir, que se pasaban rastras, se roturaba el suelo, se pasaba un arado, hace 35 años atrás. Es decir, que hasta yo lo viví, ¿no? Está bien, yo bastante viejo. Pero bueno, después pasó, fin de la década del 80, principio de los 90, la siembra directa, con lo cual se cambió el paradigma, se cambió el modelo. Con lo cual los modelos están para ser cambiados, ¿sí? Es decir, los paradigmas están para ser modificados cuando consideremos que hay algo superador. Bueno, entonces este señor Paracelso decía que todo es veneno, depende de la dosis. Es decir, que si usted le ponen un poquitito de sal de cocina a la comida, va a tener un sabor, pero si ponen muchísima sal, se pueden morir. El agua mismo puede ser un veneno, todo depende de la dosis y cómo lo manejamos es lo importante, y por eso ustedes van a tener una clase que va a ser normalización de plaguicida, porque la normalización de plaguicida nos va a permitir saber que cumpliendo todas las normas podemos estar seguros de no causar un perjuicio ni a la salud humana, ni a la salud animal, ni al ambiente, porque no queremos causar contaminaciones. Entonces podemos decir que un plaguicida constituye un producto fitosanitario, que son aquellos elementos o compuestos químicos o biológicos destinados a la prevención y o al control de plagas que merman o dañan la producción agrícola. Estas sustancias fitosanitarias se aplican en muy bajas cantidades. Y para poder manipularlas y para poder, según la plaga, controlar y para poder dispersarlas eficazmente, es que vamos a formularla. Y la formulación, que es lo que estamos viendo en esta clase, sería el acondicionamiento del o los ingredientes activos en la concentración adecuada, con el agregado de sustancias coadyuvantes para que el producto final pueda ser dispersado en determinadas condiciones técnicas de aplicación.
cumpliendo eficazmente con la finalidad biológica, manteniendo estas condiciones durante el almacenamiento y transporte. ¿Qué significa todo esto? Que yo voy a acondicionar un ingrediente activo. ¿Para qué? Para poder dispersarlo, para poder manipularlo y para poder controlar más eficazmente las distintas plagas. Un plaguicida tiene distintos nombres. El primer nombre que vamos a considerar es el nombre común. Es el nombre con el que lo van a conocer en todo el mundo. Por ejemplo, glifosato. Se los pongo el glifosato, ¿por qué? Porque seguramente todos deben haber escuchado ese nombre de ese herbicida tan dañino para algunos, tan eficaz para otros. Bueno, ese glifosato fue descubierto por una empresa que le puso ese nombre común, que va a regir para todo. Sería como cuando vamos a la farmacia y decimos, quiero tal remedio por el nombre genérico. A ver, yo soy hipertenso, ¿sí? Entonces tomo enalapril, ese sería el nombre común. Y la marca comercial, bueno, puede ser Lotrial, puede ser Gador. Bueno, en este caso la marca comercial podría ser Roundup, podría ser sulfosato, podría ser escobadura, podría ser rodeo, puede ser tantos nombres, que se le va a poner tantos nombres como que en este país hubo algo así como 214 marcas comerciales de glifosato. O puede ser el nombre químico, el ácido N-fosfometilglicina. Es decir, que el glifosato lo que vamos a aplicar es la sal, alguna sal formulada, una sal potásica, una sal amónica, del ácido N-fosfometilglicina. Bueno, vamos a continuar en un momento.